Hola, buen día. Mi nombre es Yamilet Carolina González Mejía. Actualmente curso la licenciatura en Gerencia en Servicios de Salud y voy a presentar el tema de la representación de los datos estadísticos referente a un tema que hemos vivido hace poco tiempo, que tiene que ver con la pandemia de COVID-19. Bueno, dando una pequeña introducción, yo pertenezco al área de la salud, específicamente en el área de radiología e imagen, en donde esta pandemia tuvo bastante repercusión en nuestra área porque necesitaban estudios de imagen para confirmar el diagnóstico, para valorar y dar un tratamiento a los pacientes. Bueno, haciendo un poquito de introducción al tema, tenemos que el COVID-19 es un padecimiento que causa una inflamación en todo el cuerpo y este provocará manifestaciones en el cual nos dará manifestaciones clínicas y también manifestaciones de imagen o radiológicas, de acuerdo o referente al sitio de afectación. En este caso, pues son los pulmones el principal sitio de afectación. Para lo cual nosotros como radiólogos nos solicitaban realizar tomografías de tórax principalmente, para valorar los primeros días que cursaban los pacientes esta enfermedad. Se les hacía su prueba de PCR y considerando los primeros días del día máximo hasta el día 12, hasta el día 10 o hasta el día 12, los pacientes presentan diferentes síntomas, pero por imagen nos ayudaba mucho saber más o menos por qué transcurso o qué periodo de tiempo llevaba el paciente presentando síntomas. Esto con la finalidad de dar un diagnóstico y un tratamiento más completo. Entonces, considerando que los primeros 10 a 12 días hay una afectación y hay una presentación de síntomas en el paciente, por tomografía se le conoce o se adquieren imágenes y las cuales se van a presentar como vidrio despolido. Todos los pacientes que presentaban este tipo de imágenes, pues ya era una característica de que era positivo a COVID, más la PCR. Entonces, a veces estos primeros días en que nos ayudaban a nosotros para poder ver como qué tan afectados estaban los pulmones, si tenía una presentación de vidrio despolido, podríamos identificar que era un periodo de inicio que probablemente no iba a ser tan grave, pero a veces cuando los pacientes llevaban estos 10 a 12 días y ya no presentaban ese vidrio despolido, sino una afectación un poquito más grande, más consolidada, pues el problema se iba agravando. Para lo cual vamos a presentar también este tema relacionado con los datos estadísticos y para qué nos sirven los datos estadísticos. Partiendo como nuestra primer fuente de investigación, consideramos que la representación de los datos estadísticos inicia a partir de lo que se establece el diseño conceptual y es hasta que se obtiene la información de la etapa del procesamiento y se determinan los medios, en este caso las formas de presentar la información que vamos a explicar con representación de gráficas, de tablas, para dar una información más simple al público, a las personas que les vayamos a explicar cualquier tema. Una segunda fuente nos menciona igual, debido a la gran masa de resultados o a la gran cantidad de información de acuerdo a una investigación, resulta necesario resumirla para presentarla adecuadamente, de forma que la misma resulte pues comprensible. Para facilitar el análisis de la interpretación de los resultados de los que los investigadores van a presentar, habitualmente se ocupan tablas, se ocupan gráficos o cuadros. Para realizarlos es muy importante tener en cuenta los espacios siguientes. Por ejemplo, presentar datos y material ilustrativo de forma que sea un poquito más llamativa.
la secuencia de la presentación, cómo vamos a ir representando la información de manera lógica. Obviamente debe de llevar un orden y relacionar o mostrar las frecuencias entre variables y tendencias. Todo lo que vamos observando, marcarlo o describirlo bien en estas gráficas. A continuación vamos a presentar el problema ya detallado de lo que se suscitó en esta pandemia y cómo la estadística nos ayuda, la representación de las gráficas. Ok, partiendo del problema, es en un hospital particular de la Ciudad de México. Se siguen presentando pacientes con síntomas de COVID-19, a los cuales se les realiza una tomografía de tórax para confirmar el diagnóstico. A continuación presentaré un grupo de pacientes que acudieron en el mes de junio 2025, de los cuales valoraremos los casos positivos y los casos negativos. Esto con el fin de saber que se siguen presentando pacientes con COVID y que nosotros ya no seguimos en pandemia o que ya no tenemos, ya bajamos un poquito la guardia, ya no nos aislamos, pero pues sigue apareciendo esta enfermedad. Vamos a considerar que en el periodo de la semana del 1 al 7 de junio se presentaron un total de 22 pacientes, de los cuales 10 fueron positivos, 12 negativos. La siguiente semana, que fue del 8 al 14 de junio, se presentaron 7 pacientes positivos, 10 pacientes negativos, ya disminuyeron un poco. La semana del 15 al 21 se presentaron 5 pacientes positivos y 3 negativos. Ahí aumentó un poquito. En la semana del 22 al 28 de junio se presentaron 12 pacientes, de los cuales 6 fueron positivos, 6 fueron negativos. Y de los últimos días del 29 al 30 de junio se presentaron nuevamente en aumento 4 pacientes positivos y 3 pacientes negativos. De esto pues hay que realizar una tabla en donde vamos a valorar diferentes frecuencias para ver cómo va evolucionando esta enfermedad, o al menos en este periodo del mes. Entonces vamos a realizar una tabla de frecuencias de los casos positivos, teniendo en cuenta del 1 al 7 de junio, con una frecuencia absoluta total de 10 pacientes que tuvieron un resultado positivo. Con una frecuencia relativa, esta frecuencia relativa la vamos a obtener dividiendo el total de pacientes que resultaron positivos contra el total que se presentaron durante todo el mes, que fueron un total de 32 pacientes, lo cual nos dará un resultado de 0.31. Este nos va a ayudar a sacar un porcentaje para poder nosotros también representarlo en las gráficas circulares o en las gráficas de pastel. Partiendo igual, del 8 al 14 de junio tuvimos una frecuencia absoluta de 7 pacientes, dando como resultado una frecuencia relativa de 0.21 y una frecuencia porcentual del 21%. Del 15 al 21 de junio hubo 5 pacientes positivos, de los cuales tuvimos una frecuencia relativa del 0.15 y con el 15% de una frecuencia porcentual. Del 22 al 28 de junio, 6 pacientes positivos, que dan una frecuencia relativa de 0.18 y con una frecuencia porcentual del 18%. Y considerando todavía los días 20 y 30 de junio, 4 pacientes positivos, con una frecuencia relativa del 0.12 y una frecuencia porcentual del 12%. Esta a continuación la vamos a presentar en gráficas, en una gráfica de barras, mostrándonos los días. Aquí ya se ve como más claro qué días, en qué periodo de la semana hubo menos casos positivos y en qué periodo pues claramente se ve que hubo más casos y también si fueron disminuyendo. Entonces tenemos que la primera semana pues sí, estaba el máximo número de casos todavía de este mes de junio. Fuimos disminuyendo casi a la mitad del mes, aumentamos un poquito, pero pues ya los casos disminuyeron al fin de mes. Y en una gráfica de barras como por porcentaje, en una gráfica circular podemos valorar lo mismo. Del 1 al 7 de junio tenemos un 32% todavía de casos positivos,
en la segunda semana del 8 al 14 un 22%, pero fue disminuyendo. Ya del 29 al 30, aunque son 2 días, tuvimos todavía un 12% de casos positivos. Vamos a realizar ahora una tabla de frecuencias de los casos negativos, partiendo igual del 1 al 7 de junio con una frecuencia absoluta de 12 pacientes negativos. Nos ganó un poquito más, o sea, hay mayor caso de pacientes negativos que de positivos en la primera semana. En la segunda semana, del 8 al 14, 10 casos negativos. Del 15 al 21, únicamente 3 casos negativos. Del 22 al 28, 6 casos negativos. Y del 29 al 30, 3 casos negativos. Esto igual nos da una frecuencia relativa del 1 al 7 del 0.35, del 8 al 14 de junio del 0.29, del 15 al 21 de junio del 0.08, del 22 al 28 de junio una frecuencia relativa del 0.17, del 29 al 30 de junio una frecuencia relativa de 0.08 y una frecuencia porcentual. Valoraremos igual, del 1 al 7 de junio hubo un 35% de casos negativos, contra ya, por ejemplo, a mitad del mes, del 15 al 21, un 8%, pero se mantuvo del 29 al 30 de junio un 8% de casos negativos. Allá, al mostrarlo en una gráfica de barras, podemos ver que aunque teníamos un mayor caso al inicio del mes, mayor número de casos negativos, se mantuvo, no hay como que haya disminuido drásticamente, sino que se mantuvo casi en el mismo nivel de pacientes. Y en una gráfica de barras, igual. La primera semana del 1 al 7 de junio mostramos un 35% de pacientes que obtuvieron un resultado negativo, y ya del periodo del 20 al 30 únicamente un 8%, sí estaba como similar a los casos positivos. Y bueno, pues en conclusión, sabemos o debemos de tener en cuenta que nosotros como gerentes de salud es muy importante la utilización de las gráficas para poder representar tanta información que vamos a manejar, que se nos va a presentar para poder resolver los problemas, los casos. Entonces, pues ya dando como una conclusión, podemos decir que la representación de los datos estadísticos es una herramienta fundamental para comprender la magnitud de un problema de salud pública en nuestro caso, como lo demuestra el análisis que hicimos anteriormente de un total de 66 casos de COVID-19 actualmente, registrados en el mes de junio 2025, con un total de 34 casos que resultaron negativos contra 32 resultados que fueron positivos, lo que refleja una distribución casi equitativa entre personas infectadas y no infectadas. La interpretación gráfica y numérica de esta información permite a los profesionales de la salud identificar tendencias, calcular proporciones y tomar decisiones basadas en evidencia. Por ejemplo, al observar que cerca del 48% de los pacientes fueron positivos, alerta sobre un nivel de riesgo considerable en la comunidad, al menos en ese hospital. De lo que se hace necesaria la implementación de medidas preventivas de vigilancia epidemiológica. Así, el uso de tablas, gráficos y porcentajes no solo facilita la comprensión, sino la información que se distribuye y nos ayuda a diseñar estrategias efectivas para poder proteger la salud colectiva que sigue existiendo. Entonces, nosotros al conocer que estuvieron llegando pacientes a esta área de radiología todavía en este año, pues sí, nos ayuda a poder entender la gravedad ya de una manera más simple y porque a veces podemos decir, no, hubo tantos casos, hubo 30 casos, 20 casos, pero no lo dimensionamos. Y ya con la ayuda de las gráficas, pues nos ayuda a poder dimensionar un poquito más el riesgo al que nos estamos presentando actualmente. Bueno, también les dejo las referencias que son
la fuente uno y fuente 2 de los datos de estadística, la representación de los datos gráficos y la información esencial también del COVID-19. Gracias.